Hola, buenas, saludos a todos y a todas, aquí el doctor Vladimir Pizarro Callejas nuevamente y hoy en este pequeño video hablaremos de los tumores DNET y PNET, pero vamos a hacerlo muy cortito con las ideas madre. Vamos a hablar del tumor entonces DNET, aquel tumor disembrioblástico neuroepitelial. Entonces, ¿cuáles son las características de esta lesión? 1. Clasificado como grado 1 de la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto es de crecimiento lento, ¿ya? Entonces tiende a ser un comportamiento más o menos benigno. Segundo, ¿dónde lo vamos a ir a buscar? ¿Cuál es la ubicación? Yuxtacortical, o sea, muy debajito de la materia gris o incluso en la materia gris profunda. Entonces va a tener una localización, digamos, más superficial, más cortical que otras lesiones. ¿Y en qué lugar específicamente? La gran mayoría están en el lóbulo temporal y la segunda mayoría en el lóbulo frontal. Por lo tanto, en caso de que tengamos nosotros una lesión, ¿cierto?, tumoral de crecimiento más o menos lento, sin tanto edema vasogénico, que está yuxtacortical en el lóbulo temporal o en el lóbulo frontal, este tumor lo tenemos que considerar dentro del diagnóstico diferencial. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué van a consultar estos pacientes? Por convulsiones, porque este tumor está asociado a la epilepsia, como afecta el lóbulo frontal y es bastante cortical, tiende a estar asociado a la epilepsia y la edad de presentación es habitualmente en la infancia o en el adulto joven. Por lo tanto, adulto joven en la infancia que consulta por epilepsia y que le encontramos una lesión de un comportamiento más o menos benigno que está superficial en el lóbulo temporal o frontal, y esas son las características entonces de este tumor tipo DNET. ¿Cómo lo vamos a ver en las imágenes? Aquí tenemos, ¿cierto?, un paciente que había consultado también por convulsiones y vemos que esta lesión hipodensa en el escáner, que si nos damos cuenta de la localización está en el lóbulo frontal pero bastante superficial. En el caso de la resonancia, aquí tenemos el T2, vemos esta imagen de intensidad de señal alta que está más o menos yuxtacortical, ¿cierto?, bien superficial, y que tiene estas imágenes que se llaman en apariencia de burbuja, que son característicamente descritas en esta lesión. Vemos que no hay mucho efecto de masa, no hay mucho efecto de edema vasogénico. En este caso de acá tenemos otro paciente en donde tenemos esta lesión hiperintensa acá en el lóbulo temporal, su ubicación también es yuxtacortical, no realza mucho al medio de contraste, esa es otra característica que también tiene este tumor, que no tiende a realzar mucho el medio de contraste, y en el FLAIR también lo vemos de la misma característica, con intensidad de señal alta y bien delimitado. En este caso de acá es otro paciente, lóbulo frontal, ubicación yuxtacortical, ¿cierto?, de alta señal en T2, y en este caso acá realzó un poquitito. Está descrito que puede realzar poco o no realzar, ya en este caso tuvo un realce más o menos nodular, pero bastante escaso. Eso con el DNET. Y vamos a ir a otro tumor, ¿cierto?, el tumor PNET, ¿cierto?, o tumor neuroectodérmico primitivo. Primero que todo, este es un término en desuso después de la actualización de la terminología del 2016, cuando se empezaron a ocupar clasificaciones más moleculares. Este término quedó un poco en desuso porque era un término paraguas en donde se incluía en verdad a muchos otros tumores, como los meduloblastomas, los ependimoblastomas, etc. Pero en general la descripción más clásica de este término hacía referencia a este tumor, que es el tumor embrionario con rosetas de capas múltiples. Entonces este es un tumor muy agresivo. Esto, como va a ir a tener un crecimiento rápido, esto gente va a tener focalidad neurológica, convulsiones, hipertensión endocraniana, y habitualmente afectan a la edad pediátrica, porque estos son de neuroectodérmico primitivo, o sea, tienen que ver con células más que nada embrionarias. ¿Y cómo lo vamos a ver? Como una gran lesión, con un gran efecto de masa, que va a cruzar la línea media, que va a ser heterogénea, va a realzar contraste, va a restringir difusión. Entonces, en estas características, la mejor forma como de verlo es que es como en un paciente que es muy pediátrico, 2 años, de la primera infancia, y que presenta una lesión que nos asemeja como a un glioblastoma multiforme. Acá tenemos otra lesión donde vemos también que tiene un gran edema vasogénico, o también puede ser infiltrado propio de la lesión, ¿cierto?, que también tiene una gran cantidad de material de hemosiderina, como vemos en esta secuencia de gradiente, y que además incluso puede tener erosión ósea o crecer incluso fuera de la calota. Y cuando nosotros le ponemos contraste, nos vamos a dar cuenta que es capaz de realzar al uso de medio de contraste. Acá vemos cómo realza al medio de contraste de forma ávida. Entonces eso, ya, tumor DNET, PNET. DNET entonces
Es yuxtacortical, habitualmente en el lóbulo temporal o en el lóbulo frontal, asociado a la epilepsia y de crecimiento lento. Mientras que el PENET es un término más que nada en desuso, pero que hace referencia a tumores que son neuroepidérmicos primitivos que se presentan de forma muy agresiva en la primera infancia.